Becky nunca le contaba a su padre nada sobre el colegio. Siempre decía que todo iba bien. No quería problemas. No quería que él se enfadara. Pero cuando Pascal entró en su clase sin avisar aquella tarde, descubrió por qué su hija había estado tan callada. Lo que vio a través de la puerta le perseguiría para siempre y encendería una furia que movilizaría a toda una hermandad. La profesora pensaba que era intocable. Se equivocaba. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Disfruta de la historia. Pascal Morrow siempre había sido un hombre de rutinas. De lunes a viernes, trabajaba en los muelles, cargando, descargando, manteniendo la cabeza gacha y las manos ocupadas. Era un trabajo honesto, duro, de esos que le dejaban los hombros doloridos y la chaqueta de cuero oliendo a aire salado y gasóleo. Pero ese jueves por la tarde ocurrió algo inusual. Su supervisor se acercó a él a las 2 y le dijo que el envío que esperaban no llegaría hasta el día siguiente. Todos podían irse a casa temprano si querían. Pascal no necesitó que se lo repitieran. Fichó la salida, montó en su Harley y sintió ese familiar rugido bajo él cuando el motor cobró vida. El sol de la tarde le calentaba la espalda y proyectaba largas sombras doradas sobre el patio industrial mientras se incorporaba a la carretera principal. Y fue entonces cuando se le ocurrió la idea. Una idea sencilla y hermosa que le hizo sonreír bajo el casco. Podría sorprender a Becky en el colegio, recogerla temprano y quizá llevarla a tomar un helado antes de volver a casa. A su hija le encantaba el helado de menta con trocitos de chocolate. Le encantaba desde que tenía 4 años, cuando él le dejó probar por primera vez una cucharada de su cucurucho. Ella frunció la nariz por el frío, pero inmediatamente pidió más. Ahora tenía 8 años y seguía pidiendo el mismo sabor cada vez. Era una de esas pequeñas y preciosas costumbres que le alegraban el corazón a Pascal cada vez que pensaba en ello. Entró en el aparcamiento de la heladería Miller's, un pequeño local a 3 manzanas del colegio de Becky. La campana de la puerta sonó cuando entró, y Martha, la dueña, levantó la vista desde detrás del mostrador con una sonrisa cómplice. Había atendido a Pascal y Becky docenas de veces a lo largo de los años. ¿Lo de siempre?, preguntó. 2 bolas de helado de menta con trocitos de chocolate, dijo Pascal, sacando su cartera. Tiene que hacer los deberes más tarde. No quiero que se manche. Martha se rió mientras servía el helado verde pálido en un pequeño recipiente y cerraba bien la tapa de plástico. Eres un buen padre, Pascal. Él asintió, pagó y guardó el recipiente con cuidado en el bolsillo interior de su chaqueta, donde se mantendría frío contra su pecho. El sol le parecía aún más cálido mientras caminaba de vuelta a su bicicleta. Hacer algo amable por tu hija, algo inesperado, tenía algo que hacía que todo el mundo pareciera más ligero. Ya podía imaginar la cara de Becky cuando lo viera delante de su clase. Esa sonrisa de sorpresa, cómo se le iluminarían los ojos cuando sacara el helado. La escuela primaria estaba a solo 5 minutos en bicicleta. Pascal aparcó la bicicleta en el aparcamiento de visitantes, se quitó el casco y se pasó la mano por el pelo oscuro. El edificio de la escuela era antiguo, pero estaba bien cuidado, de ladrillo rojo con ventanas con marcos blancos, y un patio a un lado donde los niños más pequeños estaban terminando el recreo. Sus risas se oían por todo el patio, agudas y despreocupadas. Pascal entró por la puerta principal y saludó con la cabeza a la secretaria que estaba detrás de la ventana de cristal. Ella lo reconoció y le hizo señas para que pasara sin hacer preguntas. El pasillo estaba tranquilo a esa hora del día. La mayoría de los alumnos aún estaban en clase y el suelo de linóleo pulido reflejaba las luces fluorescentes del techo. Sus botas hacían un suave ruido al caminar, pasando junto a coloridos tablones de anuncios cubiertos con dibujos de los alumnos y redacciones escritas a mano. Sala 304. Esa era la clase de Becky. Tercera puerta a la izquierda, segundo piso. Pascal subió las escaleras, con la mano apoyada ligeramente en la barandilla, sintiendo cómo la expectación crecía en su pecho con cada paso. Ya estaba imaginando el viaje de vuelta a casa. Becky comiendo su helado en el asiento del copiloto de su camioneta, contándole cómo había sido su día.
Quizás le hablaría del libro que estaba leyendo o del proyecto de ciencias en el que estaba trabajando. Era una chica muy inteligente. Siempre lo había sido. Los profesores siempre decían que era la mejor de la clase, que siempre participaba, que siempre estaba deseosa de aprender. Llegó al segundo piso y giró a la izquierda por el pasillo. La puerta de la sala 304 estaba justo delante, ligeramente entreabierta. Podía oír voces apagadas en el interior. Pascal se acercó lentamente, sin querer interrumpir si el profesor estaba en medio de una clase. Solo echaría un vistazo, buscaría la mirada de Becky y tal vez le haría una señal para que saliera. Pero cuando Pascal llegó a la puerta y miró a través de esa estrecha rendija, todo su mundo se detuvo. A través de esa estrecha rendija en la puerta, Pascal vio a su hija de rodillas. Becky estaba arrodillada en el frío suelo del aula, con su pequeño cuerpo encorvado sobre un cuenco de plástico lleno de agua. Sus manos, esas diminutas manos de 8 años que Pascal había cogido al cruzar la calle, que escribían con letra cursiva en sus cuadernos de deberes, que buscaban la suya cuando tenía miedo, temblaban mientras agarraban un paño húmedo. Estaba lavando los pies de alguien, no solo los pies de alguien, sino los pies de su profesora. La señora Elena Vance se erguía sobre Becky como una reina recibiendo el tributo de un sirviente, con un pie apoyado en el borde de un pequeño taburete, mientras las manos temblorosas de Becky movían el paño por su tobillo. La profesora tenía los brazos cruzados sobre el pecho y su rostro mostraba una expresión de satisfacción presumida que le revolvió el estómago a Pascal. No solo estaba permitiendo que esto sucediera, lo estaba disfrutando. Pascal sintió un nudo en la garganta. Agarró el marco de la puerta con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos, pero no podía moverse. No podía procesar lo que estaba viendo. Era Becky. Es Becky, la chica que sacaba sobresalientes, a la que le encantaban las ciencias y la lectura, que siempre se esforzaba por seguir las normas y ser respetuosa. ¿Qué podía haber hecho para merecer esto? Entonces vio las lágrimas. Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Becky, cayendo en el recipiente con agua que tenía debajo. No sollozaba, no emitía ningún sonido. Solo lloraba en silencio mientras realizaba esa humillante tarea. Tenía los labios apretados. Todo su cuerpo irradiaba vergüenza y miedo. No levantaba la vista, no protestaba. Solo seguía lavando, limpiando, obedeciendo. La voz de la señora Vance atravesó el aula como una navaja. Eso es lo que te pasa por fallar una palabra ortográfica. Rebecca, quizá esto te enseñe algo de humildad. Quizá esto te enseñe que la perfección requiere esfuerzo, no excusas. Pascal sintió algo caliente y violento recorrer su pecho. ¿Fallar una palabra ortográfica? Su hija estaba de rodillas lavando los pies de un adulto porque había fallado una palabra ortográfica. Pero la señora Vance no había terminado. Cambió el peso de su cuerpo, colocando el otro pie sobre el taburete, con la voz llena de desprecio. Mi hija no tiene problemas con la ortografía. Mi hija estudia todas las noches y saca notas perfectas. No comete errores por descuido. ¿Por qué deberías hacerlo tú? La comparación fue como una bofetada. Pascal vio cómo los hombros de su hija se encorvaban aún más. Vio cómo sus dedos apretaban el paño con más fuerza. Vio caer otra lágrima. La estaban comparando con la hija de esta mujer y la estaban encontrando deficiente. La estaban castigando no solo por un error, sino por no cumplir con un estándar imposible establecido por alguien que debería haberla estado enseñando, animando y apoyando. A su alrededor, los compañeros de clase de Becky se sentaban paralizados en sus pupitres. Algunos de ellos la miraban con los ojos muy abiertos, incómodos y sin saber qué hacer. Unos cuantos chicos de la última fila se reían, susurraban entre ellos y la señalaban. Dos niñas cerca de la ventana se tapaban la boca con las manos y miraban hacia otro lado, como si estuvieran presenciando algo demasiado doloroso para verlo. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. Eran niños, impotentes ante una figura de autoridad que claramente había perdido todo sentido de la decencia. Pascal se quedó paralizado.
Todos sus instintos le gritaban que irrumpiera por esa puerta, que alejara a su hija de esa mujer, que detuviera aquello inmediatamente. El corazón le latía con fuerza en los oídos. Apretó la mandíbula con tanta fuerza que pensó que se le romperían los dientes. El helado que llevaba en el bolsillo de la chaqueta le pareció de repente una broma cruel. Había venido para sorprender a su hija con algo dulce, algo amable, y en cambio se había metido en una pesadilla. Pero algo le impedía moverse. Un instinto más profundo le decía que si actuaba impulsado por la ira en ese momento, si irrumpía sin pruebas, esa mujer mentiría. Daría vueltas a la historia. Diría que se trataba de un padre motociclista enfadado que había reaccionado de forma exagerada. Había perdido el control y había proferido amenazas. Y Becky se vería atrapada en medio, posiblemente castigada aún más por causar problemas. La mano de Pascal se movió lenta y silenciosamente hacia el teléfono que llevaba en el bolsillo. Le temblaban los dedos, pero consiguió sacarlo, desbloquear la pantalla y abrir la cámara. Lo inclinó a través del hueco de la puerta, asegurándose de que la imagen fuera nítida. Becky de rodillas, el cuenco de agua, la señora Vance de pie junto a ella, con esa expresión de satisfacción, las lágrimas en el rostro de su hija, los compañeros de clase mirando. Tomó la fotografía, la evidencia, la prueba de que esto estaba sucediendo, de que era real, de que nadie podía negarlo o explicarlo. Porque mientras Pascal estaba allí de pie en el pasillo, con el teléfono temblando en su mano y la rabia ardiendo en su pecho, una terrible verdad se cristalizó en su mente. No era la primera vez. Su hija estaba callada, ¿vale? Cuando le preguntaba por el colegio, su renuencia a hablar de su día, la forma en que parecía más pequeña últimamente, más retraída, todo cobraba ahora un sentido espantoso. Y Pascal estaba a punto de descubrir hasta qué punto llegaba todo esto. Si crees que ningún niño debería sufrir nunca este tipo de abusos, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque lo que ocurre a continuación demuestra que, a veces, la justicia necesita un empujón. Y si estás del lado de Becky contra los adultos que abusan de su poder, deja un comentario diciendo, protejamos a nuestros hijos, unámonos. La mano de Pascal seguía temblando mientras sostenía el teléfono con firmeza, asegurándose de que la fotografía capturara todo. El ángulo, la iluminación, la innegable realidad de lo que estaba sucediendo en ese aula. Tomó una foto, luego otra, luego una tercera, desde diferentes ángulos a través de la rendija de la puerta, asegurándose de que, si una imagen fuera cuestionada o descartada de alguna manera, habría otras para corroborar la verdad. La cámara lo capturó todo. La pequeña figura de Becky, arrodillada en el suelo, el cuenco de agua con el paño colgado sobre su borde, el rostro de la señora Vance, esa expresión de cruel satisfacción que ninguna excusa podría justificar. Las lágrimas en las mejillas de su hija, los compañeros de clase al fondo, testigos de este abuso, quisieran o no. Becky aún no se había dado cuenta de su presencia. Estaba demasiado concentrada en su tarea, demasiado absorta en su propia humillación y miedo como para percibir la presencia de su padre al otro lado de la puerta. Todo su mundo se había reducido al horrible momento presente, al frío suelo bajo sus rodillas, a los pies de la profesora, a la vergüenza que le quemaba el pecho, a la certeza de que sus compañeros de clase estaban viendo su degradación. Pascal bajó el teléfono lentamente y movió el pulgar para guardar las imágenes, para asegurarse de que se copiaran inmediatamente. Su mente iba a toda velocidad, librando una guerra consigo misma. Cada fibra de su ser quería irrumpir por esa puerta en ese mismo instante. Quería levantar a Becky, envolverla en sus brazos, protegerla de la crueldad de esa mujer. Quería mirar a la señora Vance a los ojos y dejar que viera exactamente lo que les pasaba a las personas que hacían daño a su hija. Pero otra parte de él, la parte que había aprendido duras lecciones sobre cómo funcionaba realmente el mundo, sabía que la ira sin estrategia no era más que ruido, que los padres protectores, especialmente los que llevaban chaquetas de cuero
y montaban en moto y no encajaban en la imagen de lo que la sociedad consideraba respetable. Eran fáciles de descartar como agresivos, como exagerados, como el verdadero problema. Lo había visto antes. Los hombres como él no se beneficiaban de la duda. Si entraba allí ahora, furioso y agresivo, la señora Vance daría la vuelta al guión. Llamaría a seguridad, diría que se sentía amenazada, pintaría a Pascal como un padre inestable que había malinterpretado una lección cultural o un ejercicio de aprendizaje sobre prácticas históricas. Lo tergiversaría. Y para cuando se supiera la verdad, si es que se sabía, Becky habría sufrido aún más por estar en el centro del conflicto. No. Primero la documentación, primero las pruebas. Construir un caso tan sólido que ninguna manipulación o protección institucional pudiera salvar a esta mujer de las consecuencias. Pascal apretó la mandíbula mientras tomaba la decisión. Furia estratégica en lugar de ira reactiva. Protección a través de pruebas, no de violencia. Pero cada segundo que permanecía allí mirando le parecía una tortura. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. El helado que llevaba en el bolsillo de la chaqueta probablemente se estaría derritiendo ahora, olvidado, irrelevante. Su pequeña seguía allí de rodillas, llorando en silencio, atrapada en esta pesadilla, y él había decidido esperar. Entonces, la señora Vance cambió de posición, girándose ligeramente hacia la puerta mientras ajustaba el pie en el taburete. Todo el cuerpo de Pascal se tensó. Si ella levantaba la vista, si lo veía allí de pie, se perdería el elemento de la documentación. Podría detenerse, podría afirmar que estaba a punto de terminar la clase, podría incluso intentar borrar las pruebas o instruir a los alumnos sobre qué decir si alguien hacía preguntas. Pascal dio un paso atrás con cuidado hacia el pasillo, moviéndose tan silenciosamente como le permitían sus botas. Su respiración era superficial, controlada. No podía arriesgarse a que lo vieran. Todavía no. No antes de haber pensado en su siguiente movimiento. La pequeña voz de Becky se coló por la rendija, apenas audible. Lo siento, señora Vance. Siento haberme perdido la palabra. La respuesta de la profesora fue fría y desdeñosa. Lo siento no es suficiente, Rebecca. La excelencia requiere disciplina. Ahora termina y vuelve a tu asiento. Pascal retrocedió aún más, pegándose a la pared opuesta del pasillo. Ahora su pecho se agitaba, todo su cuerpo vibraba por el esfuerzo de contenerse. Se obligó a respirar profundamente por la nariz y a exhalar por la boca, tal y como había aprendido años atrás, cuando controlar su temperamento significaba la diferencia entre salir libre o pasar la noche en la cárcel. Volvió a mirar su teléfono, a las fotografías que había tomado. Pruebas claras, innegables, con fecha y hora, geolocalizadas, que se sostendrían en cualquier investigación, cualquier tribunal, cualquier confrontación. Eso era poder. Eso era influencia. Así es como protegería a su hija, no solo hoy, sino para siempre. Pero mientras Pascal permanecía allí, en ese pasillo vacío, respirando profundamente y tratando de calmar la tormenta que se desataba en su interior, un pensamiento seguía dando vueltas en su mente como un buitre. ¿Cuánto tiempo llevaba sucediendo esto? ¿Cuántas veces había vuelto Becky a casa y había dicho que el colegio estaba bien cuando esta era la realidad que vivía? ¿Cuántos otros niños de esa clase habían sido víctimas de la crueldad de esta mujer? Pascal se guardó el teléfono en el bolsillo y lentamente, con cuidado, avanzó por el pasillo hacia las escaleras. Necesitaba distancia, necesitaba pensar, necesitaba averiguar exactamente qué iba a pasar a continuación. Porque pasara lo que pasara a partir de ese momento, una cosa era absolutamente segura. Los días de la señora Helen Vance abusando de los niños estaban contados. Pascal esperó fuera, junto a su camioneta, aparcada en el aparcamiento de visitantes, donde Becky lo vería cuando saliera. Se había recompuesto lo mejor que había podido, se había alisado el pelo, se había arreglado la chaqueta y había forzado su respiración para que volviera a algo parecido a la normalidad, pero por dentro seguía ardiendo. Las fotografías de su teléfono parecían irradiar calor a través de su bolsillo.
Eran la prueba de un delito que no podía dejar de ver ni de oír. La campana final sonó a las 3:15 y, en cuestión de minutos, las puertas principales se abrieron de par en par, con el caos habitual de la salida de la escuela primaria. Los niños salieron en oleadas, con las mochilas rebotando, gritando y emocionados por la libertad. Los padres se alinearon a lo largo de la acera, llamando a sus hijos, saludando con la mano y organizando los viajes compartidos. Era una escena tan común, tan dolorosa. Esperó hasta que estuvieron a unas cuantas manzanas de la escuela antes de hacer la pregunta, cuya respuesta ya sabía. Así que dijo con cuidado, ¿qué tal el colegio hoy? Hubo una pausa. Becky miraba por la ventana, con la mochila agarrada en el regazo. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila y mesurada, como si hubiera ensayado esa respuesta 1000 veces antes. Bien, papá, solo bien. La misma respuesta que siempre daba. La misma evasiva, la misma mentira protectora que le había estado contando quién sabe desde cuándo. Y ahora Pascal entendía por qué. No quería preocuparlo, no quería causar problemas, no quería empeorar las cosas quejándose. Quizás incluso pensaba que, de alguna manera, se lo merecía, que fallar una palabra en ortografía realmente justificaba la humillación, que eso era lo que pasaba cuando no eras perfecto. Llegaron a la heladería y Pascal le pidió lo de siempre, 2 bolas de helado de menta con trocitos de chocolate en un vaso. Se sentaron en una de las mesitas junto a la ventana, con el sol de la tarde entrando a raudales. Todo parecía tan normal y agradable. Mientras Pascal se revolvió por dentro de rabia y dolor, Becky comía despacio, dando pequeños bocados, sin mirarle a los ojos. El helado, que debería haber sido un capricho, una sorpresa, un momento de simple alegría entre padre e hija, ahora sabía a cenizas en la boca de Pascal. Él también se había pedido un helado, solo para guardar las apariencias, pero apenas podía tragar. Cada bocado le recordaba lo que había presenciado, las lágrimas en el rostro de su hija, la satisfacción engreída en el rostro de ese profesor. ¿Está bueno?, preguntó solo para llenar el silencio. Sí, respondió Becky en voz baja. Gracias, papá. Se esforzaba por parecer que estaba bien, por mostrarse agradecida, por no demostrar lo mucho que le dolía, y ese intento desesperado por protegerlo de su dolor era, de alguna manera, peor que cualquier otra cosa. Su hija de 8 años había aprendido a sufrir en silencio, había aprendido a ocultar su trauma, había aprendido que los adultos de su vida no podían o no querían ayudarla, excepto Pascal. Él la ayudaría, él arreglaría esto. Terminaron sus helados en relativo silencio. Becky respondía a sus amables preguntas sobre los deberes y los planes para el fin de semana con respuestas breves y ensayadas. Cuando no había mucho que decir, pero el mensaje era claro. No estaba solo en esto. Becky no estaba sola en esto. Cuando el último de ellos se marchó y Pascal cerró la puerta tras ellos, sintió que algo cambiaba dentro de su pecho. La rabia seguía ahí, ardiente y feroz, pero ahora tenía una dirección, un propósito. Se canalizó hacia algo productivo, algo que realmente protegería a su hija en lugar de solo hacerle sentir mejor. Pero mientras subía las escaleras para ver cómo estaba Becky por última vez antes de acostarse, viéndola dormir plácidamente con su conejo de peluche bajo la barbilla, Pascal no podía quitarse de la cabeza un pensamiento inquietante. ¿Qué encontraría Snake cuando empezara a indagar en el pasado de Helena Vance? Porque los profesores no se levantaban un día y decidían humillar a los niños. Ese tipo de crueldad, ese tipo de prepotencia tenía sus raíces, tenía su historia, y lo que encontrarían en su pasado los sorprendería incluso a ellos. Para el sábado por la mañana, Snake había recopilado un expediente de 23 páginas sobre Helena Vance. Se presentó en casa de Pascal con su portátil y una expresión sombría que indicaba que había encontrado exactamente lo que temían y algo peor. Lleva 7 años en la escuela primaria Riverside, dijo Snake, mientras extendía las copias impresas sobre la mesa de la cocina de Pascal. Antes de eso había enseñado en la escuela primaria Meadowbrook, al otro lado de la ciudad,
durante 4 años. Se marchó en circunstancias que los registros no especifican, pero la fecha coincide con la de la matriculación de su hija en Riverside. Pascal se inclinó sobre los documentos. Su hija va a la misma escuela, a quinto curso, y se llama Charlotte Vance, una estudiante brillante, como es natural. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Snake sacó un hilo de un foro de padres de hace 3 años. Mira esto. Un padre publicó preguntando si los hijos de alguien más tenían faltas. Vance para tercer grado y notó que constantemente mencionaba a su propia hija como ejemplo de excelencia. 12 padres respondieron. Pascal leyó los comentarios, con un nudo en el estómago con cada uno. Ella los compara constantemente. Un padre había escrito: mi hijo llegó a casa diciendo que la señora Vance le había dicho a la clase que Charlotte había sacado un 100% en el examen de ortografía y que todos deberían intentar ser más como ella. Otro padre: es como si utilizara a su hija como arma para avergonzar a los demás niños. Bear había estado trabajando por su cuenta, hablando con padres que conocía a través de los contactos escolares de su hija. Llamó a Pascal esa tarde con una información que le heló la sangre. Encontré 3 familias, dijo Bear con voz grave. 3 niños que tuvieron a la señora Vance en los últimos 2 años. Pascal, todos tienen historias, con detalles diferentes, pero con el mismo patrón. Ella se mete con ciertos niños, los humilla, usa a su hija como el estándar que ellos nunca podrán alcanzar. ¿Puedes conseguirme sus nombres?, preguntó Pascal. La información de contacto de sus padres. Ya la tengo. Les conté lo que le había pasado a Becky. Quieren hablar contigo. Esa noche, Pascal se sentó en su salón con otros 3 padres que habían aceptado dar un paso al frente. La primera fue Maria Chon, una madre soltera que trabajaba turnos dobles como enfermera. Su hijo David había estado en la clase de la señora Vance 2 años atrás. A María le temblaban las manos mientras sostenía su taza de café y cuando empezó a hablar, su voz se quebró casi de inmediato. David empezó a tener pesadillas, dijo con lágrimas en los ojos. Tenía 7 años y se despertaba llorando, diciendo que no quería ir al colegio. Le preguntaba qué le pasaba. Llamaba al colegio, pero él no me decía por qué. Seguía diciendo que era estúpido, que nunca sería lo suficientemente bueno. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Pasaron meses antes de que finalmente me contara que la señora Vance le hacía ponerse delante de la clase cada vez que se equivocaba en una respuesta. Ella pedía a los demás alumnos que explicaran lo que David había hecho mal, utilizándolo como ejemplo negativo, y siempre terminaba diciendo: Charlotte nunca cometería este error. El segundo padre era James Porter, un mecánico con grasa aún bajo las uñas por el trabajo. Su hija, Emma, había tenido a la señora Vance el año pasado. James se sentó con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, conteniendo a duras penas su ira. Le dijo a mi hija que era lenta, dijo con tono seco. Emma tiene dislexia, teníamos documentación, un IEP, todo. La escuela lo sabía, la señora Vance lo sabía, pero en lugar de ayudarla, en lugar de utilizar las adaptaciones a las que Emma tenía derecho, la hizo quedarse de pie en un rincón durante la hora de lectura. Dijo que Emma tenía que pensar en esforzarse más antes de poder participar con los demás alumnos. Los terceros padres eran Robert y Susan Mitchell, un matrimonio cuyo hijo Tyler había estado en la clase de la señora Vance el mismo año que David. Robert trabajaba en jardinería y Susan limpiaba casas. Se sentaron juntos en el sofá de Pascal. Susan agarró con fuerza la mano de Robert. Tyler es adoptado, dijo Susan en voz baja. Nosotros somos blancos, él es negro. La señora Vance lo sabía y lo utilizó. Su voz temblaba. Hacía comentarios sobre cómo los niños diferentes proceden de entornos diferentes y por eso algunos tienen más dificultades que otros. Nunca lo dijo directamente, pero la insinuación era clara. Hacía que Tyler sintiera que sus dificultades se debían a su origen y no a que fuera un niño que aprendía como todos los demás. Pascal escuchó cada historia, vio a cada padre revivir el trauma de su hijo y sintió que algo se cristalizaba en su mente. No era algo aleatorio. No se trataba solo de una profesora estricta o de alguien que tenía días malos.
Helena Vance se centraba deliberadamente en niños concretos, niños de familias de clase trabajadora, hijos de padres solteros, niños que no encajaban en su estrecha definición de aceptable, niños cuyos padres trabajaban demasiadas horas como para estar en el aula como voluntarios, que no tenían el tiempo ni los recursos para defenderse, que podían ser aislados y humillados sin consecuencias. Y ella los comparaba a todos con su propia hija, utilizando a Charlotte como prueba de que las dificultades de sus hijos eran fracasos personales y no parte normal del aprendizaje. Ella elegía a los niños que consideraba vulnerables, dijo María, expresando lo que todos pensaban. Niños cuyos padres no se resistirían, niños que ya estaban lidiando con desafíos. Mi exesposa tiene la custodia total, dijo Pascal. Yo soy quien recoge a Becky cuando puedo, pero trabajo como médico. Largas jornadas, horarios impredecibles. La señora Vance probablemente pensó que yo no me daría cuenta de que Becky no me lo diría. James asintió. Lo mismo nos pasa a nosotros. La madre de Emma falleció hace 3 años. Solo estoy yo. Trabajo todo el día para mantenernos a flote. La señora Vance probablemente pensó que no tendría tiempo para enfrentarme a ella. El patrón era innegable. Helena Vance había construido su carrera docente buscando niños vulnerables y destrozándolos, utilizando a su propia hija como arma y escudo. Llevaba años haciéndolo en 2 escuelas y el sistema no se había dado cuenta o lo había ignorado porque ella era cautelosa, porque elegía a sus víctimas estratégicamente, porque sabía exactamente hasta dónde podía llegar. Pero había cometido un error crucial. Había subestimado lo que pasaría cuando estos padres finalmente se unieran, compararan sus historias y se dieran cuenta de que no estaban solos. Pascal miró a las 3 familias sentadas en su salón, todos ellos con la misma culpa, la misma ira, la misma necesidad desesperada de proteger a sus hijos de más daños. Vamos a detenerla, dijo con absoluta certeza. Documentaremos todo. Presentaremos denuncias formales juntos y haremos tanto ruido que la junta escolar no podrá ignorarnos. No le hará esto a otro niño. Nunca más. Pasaron las siguientes 2 horas escribiendo todos los incidentes que podían recordar, todos los momentos humillantes que habían soportado sus hijos, todas las señales de advertencia que habían pasado por alto o ignorado. Cuando los padres se marcharon esa noche, Pascal tenía un grueso expediente con pruebas y la creciente sensación de que esto era algo más grande que su hija, más grande que estas 4 familias. En algún lugar de la escuela primaria Riverside, la administración escolar probablemente estaba disfrutando de su fin de semana, sin saber que se avecinaba una tormenta. No tenían ni idea de lo que se avecinaba. Pero Pascal, sus hermanos y estos valientes padres que decidieron alzar la voz lo sabían y estaban preparados. Si esto te hace hervir la sangre, si no soportas a los adultos que abusan de su poder sobre los niños, comenta, no más silencio. Cada comentario aquí es una voz para los niños que han tenido demasiado miedo de hablar. Dale a me gusta si te opones a los acosadores en posiciones de autoridad. La abogada de Rico era una mujer llamada Catherine Reeves, y cuando entró en la casa de Pascal, el lunes por la mañana, se comportó como alguien que había pasado 20 años luchando en batallas que nadie más quería tocar. Tenía unos 50 años, vestía un elegante traje gris y tenía una mirada directa que dejaba claro que no tenía paciencia para juegos ni excusas. Se especializaba en casos de bienestar infantil, abuso, negligencia y fallos institucionales. Y, según Rico, tenía fama de poner muy nerviosos a los distritos escolares. Catherine se sentó a la mesa de la cocina de Pascal, revisó las fotografías de su teléfono, leyó las declaraciones documentadas de las 4 familias y escuchó sin interrumpir mientras Pascal le explicaba todo lo que habían descubierto sobre el patrón de comportamiento de Helena Vance. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Esto es procesable, dijo finalmente. No solo es procesable, es condenatorio. Lo que has documentado aquí constituye abuso emocional y poner en peligro a un menor. La fotografía por sí sola es suficiente para iniciar una investigación,
pero combinada con múltiples testimonios familiares que muestran un patrón. La Junta Escolar no podrá desestimar esto. ¿Cuál es nuestro siguiente paso?, preguntó Pascal. La respuesta de Catherine fue rápida y segura. Presentaremos una demanda formal contra Elena Vance por tortura emocional a una menor. Al mismo tiempo, presentaremos denuncias ante la Junta Escolar, el Departamento de Educación del Estado y los Servicios de Protección Infantil. Les atacaremos desde todos los ángulos a la vez para que no puedan compartimentar o ralentizar la investigación. Y lo haremos hoy mismo. El martes por la tarde, la maquinaria de la justicia había comenzado su lento movimiento. Catherine presentó la demanda en un tribunal civil, nombrando a Helena Vance como demandada y describiendo con brutal detalle lo que le había hecho a Becky y basándose en pruebas documentadas de patrones similares con otros niños bajo su supervisión. La denuncia incluía las fotografías de Pascal, con fecha y hora y geolocalizadas, imposibles de descartar como malentendidos o exageraciones. La Junta Escolar recibió ese mismo día un paquete con la denuncia formal, entregado por mensajería y firmado por la oficina del superintendente. En su interior había copias de la demanda, declaraciones de testigos de 4 familias, las pruebas fotográficas y una carta enérgica de Catherine Reeves exigiendo medidas inmediatas para proteger a los alumnos actuales de nuevos daños. El miércoles por la mañana, la Junta Escolar no tuvo más remedio que responder. Helena Vance fue suspendida de empleo y sueldo de forma inmediata, en espera de la investigación. El director la acompañó fuera del edificio. No se le permitió volver a su aula ni ponerse en contacto con sus alumnos o sus familias. La declaración oficial emitida por el distrito estaba redactada con cuidado y era evasiva. La escuela primaria Riverside se toma muy en serio todas las denuncias de conducta inapropiada y está llevando a cabo una investigación exhaustiva de las recientes quejas, pero la noticia ya se había difundido. Los padres que recogieron a sus hijos el miércoles por la tarde vieron a la señora Vance salir del edificio con una caja con sus pertenencias personales. Comenzaron a circular preguntas. ¿Qué había pasado? ¿Por qué la habían suspendido? En cuestión de horas, las redes de padres bullían con especulaciones y poco a poco, con más historias. El jueves, las noticias locales se hicieron eco de la noticia. Un reportero del Canal 7 se presentó en la escuela haciendo preguntas sobre la profesora suspendida y las acusaciones de abuso infantil. La Junta Escolar se negó a hacer comentarios más allá de su comunicado oficial, alegando motivos de privacidad y una investigación en curso, pero la historia ya se había difundido y estaba cobrando impulso, y el teléfono de Pascal comenzó a sonar con llamadas de periodistas que querían saber más. Catherine le aconsejó que se mantuviera en silencio por el momento. «Deja que el proceso legal siga su curso», le dijo. «No necesitamos juzgar este caso en los medios de comunicación. Las pruebas hablan por sí solas, pero el abogado de Helena Vance, un hombre llamado Richard Brennan, especializado en defender a profesores acusados de conducta indebida, tenía una estrategia diferente. El viernes por la mañana emitió un comunicado de prensa que volvió a enfurecer a Pascal. La señora Vance es una educadora dedicada con 7 años de servicio ejemplar. El comunicado decía: el incidente en cuestión formaba parte de una lección cultural e histórica sobre la humildad y el servicio, prácticas que se han utilizado en entornos educativos durante generaciones. La lección fue sacada de contexto por un padre que malinterpretó su intención pedagógica. La señora Vance mantiene su inocencia y espera ser reivindicada a través de los canales de investigación adecuados. Una lección cultural, una práctica histórica, una intención pedagógica. Las palabras del abogado fueron cuidadosamente elegidas para replantear el abuso infantil como una metodología de enseñanza para transformar la crueldad en un plan de estudios. Pascal leyó la declaración en su teléfono mientras estaba sentado en su camioneta frente a la nueva escuela de Becky. La trasladó inmediatamente después de presentar la demanda y tuvo que agarrarse al volante para evitar que le temblaran las manos. Iban a intentar darle la vuelta a la situación. Iban a afirmar que obligar a una niña de 8 años a lavar los pies de un adulto mientras lloraba era, de alguna manera, educativo.
Pero Catherine se había anticipado a esta jugada. Esa misma tarde publicó su propia declaración, contundente e intransigente. Ninguna práctica educativa legítima implica humillar a un niño hasta hacerle llorar, obligarle a realizar tareas físicas como castigo por sus errores académicos, o utilizar a su propio hijo como arma de comparación contra los alumnos con dificultades. Las pruebas fotográficas y los múltiples testimonios de las familias revelan un patrón de abuso, no de pedagogía. Esperamos poder presentar el alcance completo de la conducta de la señora Vance a las autoridades competentes. Las líneas de batalla estaban trazadas. El proceso legal seguía adelante. Y poco a poco, inexorablemente, la opinión pública comenzó a cambiar a medida que más padres contaban sus propias historias. Mientras los grupos locales de padres debatían el caso en Internet y la comunidad comenzaba a comprender lo que había estado sucediendo a puerta cerrada en las aulas, Pascal observaba cómo se desarrollaban los acontecimientos con una mezcla de satisfacción y agotamiento. El sistema se estaba poniendo en marcha, sí, pero lo hacía lentamente. Cada día que pasaba era otro día en el que Becky tenía pesadillas. Otro día más en el que las demás víctimas cargaban con su trauma. Otro día más en el que Helena Vance se sentaba en casa, de baja administrativa remunerada, probablemente convenciéndose a sí misma de que no había hecho nada malo. Pero Pascal se aferró a una certeza mientras observaba cómo se ponía en marcha la maquinaria legal. Esto era solo el principio. Se presentó la demanda. La investigación estaba en marcha. La comunidad estaba despertando a lo que había sucedido y ya no había vuelta atrás. La carrera de Helen Vance había terminado. La única pregunta que quedaba era ¿hasta dónde llegarían las consecuencias? El verdadero punto de inflexión se produjo cuando la historia llegó a los grupos de Facebook de la comunidad local. Un padre que se había enterado de la investigación publicó un mensaje cuidadosamente redactado en el que preguntaba si alguien más tenía inquietudes sobre la experiencia de su hijo en la clase de la señora Vance. En 24 horas, esa publicación tenía más de 300 comentarios. Y entre esos comentarios había otras dos familias con historias que coincidían exactamente con el patrón. Catherine Reeves recibió una llamada el sábado por la mañana de una madre llamada Jennifer Walsh. Su hija Sophie había estado en la clase de las Vance hacía 3 años, cuando la profesora empezó a trabajar en la escuela primaria Riverside. La voz de Jennifer temblaba cuando explicó lo que había sucedido. Sophie tenía dificultades con las matemáticas, dijo Jennifer. En realidad es muy inteligente, pero los números no le salen de forma natural. La señora Vance empezó a retenerla después de clase, haciéndola repetir las operaciones 50 veces antes de dejarla marchar. Y cada vez le decía a Sophie que Charlotte ya había dominado esos conceptos en segundo curso, que Sophie debería avergonzarse de estar tan atrasada. La segunda familia era la de los Johnson, Rachel y Marcus Johnson, cuyo hijo Malek había estado en la clase de la señora Vance el año anterior a Becky. Marcus le contó a Catherine que Malik había empezado a tener ataques de pánico antes de ir al colegio, suplicando no ir, inventándose dolores de estómago y de cabeza para quedarse en casa. Cuando finalmente consiguieron que les contara el motivo, les dijo que la señora Vance le obligaba a leer en voz alta delante de la clase a pesar de que él le había dicho que tartamudeaba. Y cuando le costaba pronunciar las palabras, ella suspiraba ruidosamente y decía, por eso algunos niños necesitan ayuda adicional que sus padres no les proporcionan. 6 familias ahora, 6 niños que habían sido objeto de acoso, humillados y destrozados por una profesora que ejercía su autoridad como un arma y a su propia hija como un escudo. Catherine actualizó la demanda para incluir los nuevos testimonios, y Pascal se puso en contacto personalmente con cada familia para agradecerles su valentía al dar un paso al frente. Pero también estaba sucediendo algo más, algo que Pascal no había previsto. Los propios niños estaban empezando a hablar por fin. Durante años habían llevado su trauma en silencio, ya fuera por miedo a hablar o porque estaban convencidos de que, de alguna manera, se merecían el trato que habían recibido. Pero ahora, con sus padres validando sus experiencias,
Con otros niños dando un paso al frente, con el mundo adulto prestando por fin atención, encontraron su voz. Pascal estaba allí cuando el hijo de Maria Chin, David, ahora de 10 años, se sentó con su madre y Catherine y contó su historia completa por primera vez. Sus manos jugueteaban con el borde de su camisa mientras hablaba, con voz tranquila pero firme. Ella me hacía sentir estúpido todos los días, dijo David, mirando hacia su regazo. Cada vez que me equivocaba en algo, ella ponía una cara como si estuviera muy decepcionada conmigo, y hablaba de cómo Charlotte nunca necesitaba ayuda extra. De cómo los padres de Charlotte claramente trabajaban con ella en casa, de cómo Charlotte era la prueba de que solo había que esforzarse, como si el hecho de que yo tuviera dificultades significara que no me esforzaba, o que mi madre no se esforzaba. Su voz se quebró, pensaba que era culpa mía, pensaba que era tonto. María abrazó a su hijo, con lágrimas corriéndole por la cara. No eres tonto, cariño. Nunca lo has sido. Ella se equivocaba mucho. Los demás niños contaron historias similares, años de pequeñas crueldades acumuladas, erosión diaria de la autoestima, el peso aplastante de ser comparados con Charlotte Vance y resultar insuficientes. Algunos habían desarrollado ansiedad, otros habían perdido por completo el amor por el aprendizaje. Una niña había empezado a arrancarse el pelo por el estrés. No se trataba solo de malas experiencias en el aula. Eran heridas que tardarían años en curarse. Y entonces ocurrió algo inesperado que conmocionó el caso. Charlotte Vance, la hija de Helena, la llamada niña perfecta, que se había erigido como el estándar que nadie más podía alcanzar, se trasladó discretamente a un colegio privado al otro lado de la ciudad. El momento fue repentino, el traslado inexplicable, y suscitó preguntas inmediatas. ¿Estaban protegiendo a Charlotte de las consecuencias de las acciones de su madre? ¿O había algo más? Snake, que seguía investigando toda la información disponible, encontró los registros de matriculación. Charlotte se había trasladado exactamente 3 días después de que Helena fuera suspendida de sus funciones. El nuevo colegio era caro, prestigioso, del tipo que requería solicitudes y entrevistas. No se trataba de una decisión tomada por pánico. Había sido planeada. Estaba protegiendo a su hija de la asociación. Catherine observó cuando Pascal le dijo que sacara a Charlotte antes de que los otros niños empezaran a relacionarla con su trauma. Antes de que Charlotte se convirtiera en el rostro de su humillación, en lugar de solo el punto de comparación. Pero había más. El martes de la semana siguiente, Pascal recibió una llamada de Snake con información que nadie había previsto. El marido de Helena Vance había solicitado la separación. Snake dijo que los documentos judiciales se habían tramitado ayer. Es ingeniero civil, parece un tipo tranquilo, no tiene presencia en las redes sociales, pero ha presentado la demanda y solicita la custodia principal de Charlotte. Pascal se sentó con pesadez. La está dejando. Eso parece. La demanda alega diferencias irreconciliables, pero eso es lenguaje estándar. Lo interesante es la solicitud de custodia. Quiere a Charlotte a tiempo completo y quiere limitar el acceso de Helena. Eso no ocurre a menos que haya una grave preocupación por el bienestar de la niña. Las implicaciones se posaron sobre Pascal como un peso. El propio marido de Helena Vance, la persona que mejor la conocía, que la había visto a puerta cerrada, que había criado a una hija con ella, se marchaba y se llevaba a su hija con él. Fuera lo que había presenciado en su casa, fuera cual fuera la versión de Helena que existía cuando se cerraba la puerta del aula y terminaba la actuación, había sido suficiente para que él se marchara y luchara por la custodia. La comunidad estaba empezando a comprender lo que Pascal había sabido desde el momento en que vio aquella fotografía. Helena Vance no era solo una profesora estricta o alguien con métodos disciplinarios anticuados. Era alguien que obtenía satisfacción haciendo sufrir a los niños, que había construido toda su identidad profesional en torno a elevarse a sí misma y a su hija destruyendo la confianza de los niños vulnerables. Las noticias locales publicaron una historia de seguimiento esa semana, esta vez con más detalles sobre el creciente número de familias que se estaban manifestando.
La junta escolar anunció que ampliaría su investigación. Los padres de la escuela primaria Riverside comenzaron a organizarse, exigiendo cambios en las políticas, pidiendo supervisión e insistiendo en que esto no volviera a suceder nunca más. Helena Vance, sentada en su casa en licencia administrativa, mientras su matrimonio se desmoronaba y su reputación se desintegraba, probablemente pensaba que podría capear el temporal. Probablemente se convenció a sí misma de que había tomado decisiones difíciles como profesora que los demás simplemente no entendían. Probablemente creyó que, una vez que se calmara la histeria, prevalecerían las mentes más frías y se le daría la razón. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, porque la investigación que había comenzado con la fotografía y la justa ira de un padre estaba a punto de descubrir algo aún peor. Un historial de quejas, advertencias ignoradas, señales de alarma desestimadas. Un sistema que había fallado a estos niños mucho antes de que Pascal entrara en esa clase. Y cuando todo saliera a la luz, no habría forma de darle la vuelta, de explicarlo, de defenderlo con lecciones culturales que pudieran salvarla. El ajuste de cuentas no había hecho más que empezar. La investigación policial comenzó 3 semanas después de que Pascal presentara la demanda. Lo que comenzó como una investigación del consejo escolar se convirtió en algo mucho más grave cuando la propia investigación interna del distrito descubrió documentación que indicaba que los administradores habían recibido quejas sobre Helena Vance anteriormente. Quejas que se habían anotado, archivado y, en última instancia, ignorado. Esa falta de actuación, junto con las pruebas cada vez más evidentes de abusos sistemáticos, activó la obligación de denunciar el caso. Los servicios de protección de menores se involucraron, y cuando los servicios de protección de menores se involucran, la policía les sigue. La detective Sarah Kimball, de la Unidad de Delitos Juveniles, fue asignada al caso. Era minuciosa, metódica y estaba profundamente perturbada por lo que encontró. Entrevistó a las 6 familias, habló directamente con los niños cuando sus padres le dieron permiso, revisó las fotografías de Pascal y examinó los registros de la escuela desde el primer año de Helena en la escuela primaria Riverside. Encontró informes de incidentes que nunca se habían investigado adecuadamente, quejas de padres que se habían desestimado como conflictos de personalidad y un patrón de comportamiento que cumplía con la definición legal de abuso infantil según la ley estatal. Un martes por la mañana a finales de octubre, la detective Kimmel llegó a la escuela primaria Riverside con 2 agentes uniformados y una orden de arresto. El momento fue deliberado. La escuela estaba en sesión, pero era lo suficientemente temprano como para que la mayoría de los estudiantes aún estuvieran en sus aulas, lejos de las oficinas administrativas. La directora, la señora Delgado, había recibido una llamada de cortesía 30 minutos antes. A Helena Vance le habían pedido que acudiera a la oficina principal para lo que, según le dijeron, era una reunión rutinaria de seguimiento sobre su situación de baja administrativa. Helena llegó a las 9:15 vestida con un traje azul marino profesional y llevando su maletín de cuero, manteniendo aún la apariencia de una educadora respetable, atrapada temporalmente en un desafortunado malentendido. Entró en la oficina de la directora esperando encontrarse con formalidades burocráticas. En cambio, se encontró con la detective Kimball, de pie junto al escritorio de la señora Delgado, con una expresión que no dejaba lugar a malinterpretaciones. Helena Vance. La detective Kimmel dijo formalmente. Sí, la voz de Helena era cautelosa, pero aún conservaba ese tono de autoridad que había ejercido durante años. Soy la detective Sarah Kimball, de la Unidad de Delitos Juveniles del Departamento de Policía. Queda usted detenida por maltrato infantil, tortura emocional de menores y conducta profesional indebida. Tiene derecho a permanecer en silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal. Helena palideció mientras la detective continuaba leyendo sus derechos Miranda. Su carpeta se le resbaló de las manos y cayó al suelo con un ruido sordo. Uno de los agentes se adelantó con unas esposas y la conmoción de Helena se transformó en algo parecido al pánico. Esto es una locura, dijo alzando la voz.
Soy profesora. He dedicado mi vida a la educación. Esto es un malentendido. Señora, por favor, dé la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda, dijo el agente con calma. Elena miró a la señora Delgado, desesperada porque interviniera, porque alguien le dijera que aquello no estaba pasando. Pero el rostro de la directora era cuidadosamente neutro, con una distancia profesional firmemente establecida. El distrito escolar había tomado su decisión. Estaban cooperando con las fuerzas del orden, protegiendo a la institución en lugar de a la persona. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Helena. El sonido, ese chasquido mecánico final, pareció romper cualquier negación a la que se hubiera aferrado. Su rostro se descompuso, no por remordimiento o por comprender lo que había hecho a esos niños, sino por la creciente comprensión de que su carrera había terminado. Su reputación estaba destruida y su vida tal y como la había conocido había acabado. Los agentes la escoltaron fuera de la oficina del director, por el pasillo principal hacia la entrada principal. Y fue entonces cuando ocurrió algo que nadie había previsto. Los alumnos estaban cambiando de clase. Los pasillos estaban llenos de niños que iban de una clase a otra, hablando, riendo, el caos normal de una escuela primaria a media mañana. Pero cuando Elena Vance pasó esposada, flanqueada por los agentes de policía, el ruido se redujo a susurros. Algunos alumnos se pegaron a las paredes mirando con los ojos muy abiertos. Otros se escondieron en las puertas para que no se les viera mirando. Pero algunos, especialmente los alumnos mayores que habían estado en su clase y recordaban quién había soportado el peso de su crueldad, se quedaron en las ventanas de sus aulas actuales y la vieron mientras se la llevaban. Algunos lloraban, no por tristeza, sino por algo más complejo, una mezcla de reivindicación y dolor por el hecho de que hubiera tardado tanto tiempo, de que los adultos no los hubieran protegido antes. Otro permanecían en silencio, asimilando lo que estaban presenciando. Y unos pocos, en particular los chicos a los que se había hecho sentir estúpidos e incompetentes durante años, no podían evitar sentir algo muy parecido a la satisfacción. Un alumno de quinto curso apoyó la palma de la mano contra el cristal de la ventana y susurró, «Bien». Elena mantuvo la cabeza gacha mientras la acompañaban al coche patrulla aparcado en la acera. Los agentes le pusieron las manos sobre la cabeza mientras la guiaban hacia el asiento trasero. El mismo gesto que se utiliza con todas las personas detenidas. El símbolo universal de que alguien ha sido capturado, acusado y apartado de la sociedad por cometer un delito. La puerta se cerró con un fuerte golpe. Al otro lado de la calle, sentado en su Harley con los brazos cruzados sobre el pecho, Pascal observó cómo se desarrollaba toda la escena. Sabía que el arresto se avecinaba. Catherine se lo había adelantado esa mañana, pero necesitaba verlo con sus propios ojos. Necesitaba presenciar el momento en que Elena Vance se enfrentara a las consecuencias reales de lo que había hecho. No sintió alegría al ver cómo se la llevaban esposada. No sintió ninguna sensación de victoria o triunfo. Lo que sintió era más complicado que eso. Una sombría satisfacción porque se hiciera justicia. Sí, pero también una profunda tristeza por haber llegado a esa situación, por haber sido necesarias fotografías, demandas y múltiples niños traumatizados para que las autoridades tomaran medidas. ¿Por qué el sistema hubiera fallado tan estrepitosamente que una profesora pudiera abusar de niños durante años antes de que nadie la detuviera? El coche patrulla se alejó de la acera y Pascal lo vio desaparecer por la calle. Elena Vance estaba siendo trasladada a la cárcel del condado para ser fichada y procesada. Se le acusaría formalmente de múltiples cargos de abuso infantil, uno por cada víctima documentada, así como de tortura emocional de menores y mala praxis profesional. Se le revocaría la licencia de maestra. Su carrera había terminado. Pero el daño que había causado duraría mucho más que cualquier sentencia penal. David Chun sufriría ansiedad por su rendimiento académico durante años. Emma Porter tendría dificultades para confiar en los profesores. Becky tendría pesadillas sobre ser humillada. Todos ellos necesitarían terapia, tiempo, paciencia y el constante apoyo de que lo que les había pasado no era culpa suya
que no eran estúpidos, lentos o inadecuados, que se merecían algo mejor de los adultos encargados de educarlos. Pascal arrancó su bicicleta y se alejó de la acera. La detención fue catártica a su manera, una señal visible de que el sistema finalmente había respondido. Pero sabía que no era el final. El proceso legal se prolongaría durante meses. El proceso de curación llevaría aún más tiempo y la pregunta de cómo se habían pasado por alto tantas señales de alerta requeriría respuestas que iban más allá de la crueldad individual de Helen Vance. Pero por hoy, por este momento, había una cierta satisfacción sombría en saber que la mujer, que había obligado a su hija a lavarse los pies mientras lloraba, estaba sentada en la parte trasera de un coche de policía, enfrentándose por fin a las consecuencias. No era suficiente. Nunca sería suficiente. Pero era algo. Pascal había tomado la decisión de trasladar a Becky de la escuela primaria Riverside el mismo día en que presentó la demanda. No había forma de que su hija volviera a ese edificio, caminara por esos pasillos, se sentara en aulas donde su humillación se había convertido en conocimiento público. Necesitaba un nuevo comienzo, un lugar donde nadie conociera su historia, donde pudiera volver a ser una niña, donde los profesores vieran su potencial en lugar de su trauma. Pero Pascal también sabía que, después de lo que Becky había pasado, necesitaba tener control sobre algo. Había pasado meses impotente en el aula de la señora Vance, soportando en silencio los abusos porque creía que no tenía otra opción. Esta vez, Pascal quería que ella eligiera. Quería que tuviera la capacidad de decidir dónde se sentía segura. Así que, un sábado por la mañana, 2 semanas después de presentar la demanda y 3 días después de que Elena fuera detenida, Pascal se sentó con Becky en la mesa de la cocina, con una lista de 3 escuelas primarias a una distancia razonable en coche. Las 3 tenían matrícula abierta. Las 3 tenían buena reputación y las 3 habían aceptado que las visitaran y recorrieran las instalaciones. Vamos a ver algunas escuelas nuevas, le dijo Pascal con delicadeza. Y tú vas a elegir la que te parezca mejor. Yo no. Tú. Becky lo miró con esos grandes ojos marrones que aún reflejaban demasiado cansancio para una niña de 8 años. Yo elijo. Tú eliges, confirmó Pascal. Visitaremos las 3, conoceremos a los profesores, veremos las aulas y luego me dirás a cuál quieres ir. La primera escuela que visitaron fue Oak Ridge Elementary, un edificio nuevo con pasillos luminosos y coloridos murales pintados por los alumnos. El director era amable, incluso entusiasta, pero a Pascal le pareció que las aulas estaban demasiado estructuradas. Mesas y filas rígidas, horarios estrictos colgados en todas las paredes, un énfasis en la disciplina y el orden que le hizo preguntarse si Becky no estaría simplemente cambiando un tipo de presión por otro. Becky se mostró educada durante la visita, pero callada, y le agarró la mano a Pascal con más fuerza de lo habitual. La segunda escuela fue Jefferson Elementary, más pequeña y antigua, con un patio que había visto días mejores, pero con profesores que parecían cálidos y experimentados. Conocieron a la señora Rodríguez, que sería la profesora de Becky si se matriculaba, y la mujer fue muy amable. Pero algo en la visita les pareció rutinario, mecánico, como si les estuvieran mostrando lo que se esperaba de ellos en lugar de lo que era auténtico. Becky hizo algunas preguntas, pero no parecía especialmente interesada. La tercera escuela era Maplewood Elementary, situada en un barrio lleno de árboles viejos y casas con porches. El edificio en sí era antiguo, pero estaba bien conservado, con amplias ventanas que dejaban entrar la luz natural y obras de arte de los alumnos cubriendo todo el espacio disponible en las paredes. No eran proyectos estandarizados perfectos, sino expresiones creativas desordenadas de la infancia. La biblioteca tenía acogedores rincones de lectura con puffs. El equipamiento del patio estaba desgastado, pero era evidente que se utilizaba mucho y que les gustaba. Les recibió el director, el señor Chun, un hombre de unos 60 años con ojos amables y un comportamiento tranquilo que inmediatamente hizo que Pascal se sintiera a gusto. No les apresuró con una visita guiada preparada. En cambio, le preguntó a Becky sobre ella,
qué le gustaba leer, qué materias le interesaban, qué le motivaba a aprender. Y realmente escuchó sus respuestas. Cuando llegaron al aula de tercer grado, conocieron a la señorita Sarah Bennett, una profesora de unos 30 años con una sonrisa fácil y un aula que parecía menos una institución y más un hogar. Había plantas en los alféizares de las ventanas, un rincón con cojines donde los niños podían sentarse a leer. Los trabajos de los alumnos se exhibían no porque fueran perfectos, sino porque mostraban esfuerzo y crecimiento. La señorita Bennett se agachó hasta la altura de Becky, haciéndose más pequeña, menos intimidante. «Hola, Becky», dijo con calidez. «Tu padre me ha comentado que quizá te unas a nuestra clase. ¿Puedo preguntarte algo?» Becky asintió con cautela. «¿Qué te gusta aprender?», preguntó la señorita Bennett. «No qué se te da bien, ni qué notas sacas, ni cómo te comparas con otros alumnos, sino simplemente qué te gusta». Y por primera vez en meses, Pascal vio cómo se le iluminaban los ojos a su hija. No por miedo, ansiedad o la necesidad desesperada de dar la respuesta correcta, solo por interés y emoción genuinos. «Me encanta leer sobre el espacio», dijo Becky en voz baja, y luego con creciente confianza. «Y los animales, especialmente los delfines. Y me gustan los experimentos científicos en los que se mezclan cosas y se ve qué pasa». La sonrisa de la señorita Bennett se amplió. «Oh, nos vamos a llevar muy bien. A mí también me encantan todas esas cosas. De hecho, el mes que viene empezaremos una unidad sobre la vida marina, y los delfines formarán parte de ella. Y todos los viernes hacemos experimentos científicos. La semana pasada hicimos volcanes. La semana que viene haremos algo con imanes». La postura de Becky cambió por completo. Sus hombros se relajaron. Dio un pequeño paso hacia la señorita Bennett. Ya no se escondía detrás de la pierna de Pascal. «¿De verdad? ¿De verdad?». La señorita Bennett lo confirmó. «¿Y sabes qué más? En mi clase los errores son la forma en que aprendemos. Nadie acierta todo a la primera. Y eso está perfectamente bien. Intentamos, aprendemos, crecemos. Eso es lo que se supone que debe ser la escuela». Pascal sintió que algo que le oprimía el pecho se aflojaba ligeramente. Eso era lo que Becky necesitaba. Un lugar donde pudiera ser curiosa en lugar de perfecta, donde el aprendizaje consistiera en explorar en lugar de comparar, donde los profesores veían a los niños como personas a las que educar, en lugar de recipientes vacíos que llenar con información y críticas. Después de la visita, Pascal llevó a Becky a comer a la cafetería que había al final de la calle de Maplewood. Se sentaron en una mesa junto a la ventana y Pascal esperó a que ella diera unos bocados a su sándwich de queso fundido antes de hacerle la pregunta. Así que le dijo con naturalidad: «¿Qué te parece? ¿Qué colegio te ha gustado más?». Becky no dudó. «¿Maplewood? Quiero ir a Maplewood». «¿Sí?». Pascal sonrió. «¿Por qué esa?». «La señorita Bennett fue muy amable», dijo Becky simplemente. «Y no me preguntó por mis notas ni por mis resultados en los exámenes. Me preguntó qué me gustaba». Y se detuvo buscando las palabras adecuadas. Me sentí segura allí, como si pudiera hacer preguntas sin equivocarme. Pascal se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. «Entonces, Maplewood será». El proceso de inscripción duró menos de una semana. El lunes siguiente, Becky comenzó su primer día en la nueva escuela. Pascal la acompañó hasta la puerta del aula esa mañana, con el corazón en un puño, rezando para que este nuevo comienzo fuera lo que ella necesitaba. La señorita Bennett los recibió en la puerta con la misma sonrisa cálida. «Buenos días, Becky. Me alegro mucho de que estés aquí. Entra, te mostraré tu pupitre». Becky miró a Pascal una vez más, buscando tranquilidad. Él asintió con la cabeza para animarla. «Lo tienes controlado, pequeña. Estaré aquí a las 3 para recogerte». Ella respiró hondo y entró en el aula. Pascal observó a través de la ventana de la puerta cómo la señorita Bennett presentaba a Becky a una niña llamada Maya, que inmediatamente empezó a charlar con ella sobre un libro que ambas habían leído. En cuestión de minutos, Becky sonreía tímidamente, con cautela,
pero sonreía al fin y al cabo. La esperanza estaba volviendo. La infancia se estaba recuperando poco a poco. Pero mientras Pascal regresaba a su camioneta, sabía que la verdadera prueba no era si Becky podía entrar en un nuevo aula. La verdadera prueba sería si podía volver a confiar en los adultos en posiciones de autoridad, si podía creer que los profesores estaban allí para ayudarla y no para hacerle daño. Si las heridas que Helena Vance le había infligido podían curarse realmente o si siempre le quedarían cicatrices. Solo el tiempo lo diría. El cambio en Becky no se produjo de la noche a la mañana. La curación nunca lo hace. Durante las primeras semanas en la escuela primaria Maplewood, se mostraba cautelosa, callada y muy atenta para no cometer errores. Hacía los deberes, pero dudaba antes de entregarlos, revisándolos 2 y 3 veces como si esperara que las críticas le cayesen como un martillo. Cuando la señorita Bennett la llamaba en clase, Becky se quedaba paralizada por un momento, con ese viejo miedo reflejado en su rostro, antes de responder con cuidado, con una voz apenas superior a un susurro. Pero la señorita Bennett era paciente. Nunca la presionaba, nunca la comparaba, nunca hacía que Becky sintiera que su valía se medía en comparación con el rendimiento de los demás. Y poco a poco, semana tras semana, algo fundamental comenzó a cambiar. Al final del primer mes, Becky empezó a levantar la mano voluntariamente. Al principio no era muy a menudo, solo 1 o 2 veces por semana, cuando estaba absolutamente segura de saber la respuesta. Pero la señorita Bennett celebraba cada contribución, no con elogios excesivos, que parecían artificiales, sino con un aprecio genuino. Es una observación muy acertada, Becky. Gracias por compartirla con nosotros. Un simple reconocimiento que hacía que Becky se sintiera vista en lugar de escrutada. Al segundo mes, sus notas comenzaron a subir. No porque de repente se hubiera vuelto más inteligente. Becky siempre había sido inteligente, sino porque ya no estaba paralizada por el miedo a la imperfección. Podía concentrarse en aprender en lugar de en sobrevivir. Sus notas en comprensión lectora mejoraron notablemente. Sus deberes de matemáticas volvían con estrellas y notas alentadoras en lugar de marcas rojas que resaltaban cada pequeño error. Sus entradas en el diario de ciencias eran detalladas y curiosas, llenas de preguntas y observaciones que mostraban una mente finalmente libre para explorar. La señorita Bennett enviaba a casa informes de progreso cada 2 semanas, y Pascal los leía con una mezcla de orgullo y dolor. Orgullo porque su hija estaba prosperando. Dolor porque esos informes dejaban dolorosamente claro lo mucho que la señora Vance le había robado. Una nota en particular se le quedó grabada a Pascal. Becky está empezando a confiar en sí misma de nuevo. Está haciendo preguntas más profundas y asumiendo riesgos intelectuales. Es hermoso verlo. Volver a confiar en sí misma, como si esa confianza hubiera sido quebrantada por alguien que debería haberla fomentado. Al tercer mes, Becky se había integrado completamente en su nueva clase. Tenía amigos, amigos de verdad, que la invitaban a fiestas de cumpleaños y a juegos en el patio. Reía más. Hablaba de la escuela con verdadero entusiasmo, en lugar del tono monótono, cauteloso y bien que había sido su norma durante tanto tiempo. Y cuando se anunció la Feria Anual de Ciencias en diciembre, Becky llegó a casa con una emoción que Pascal no había visto en más de un año. «Papá, ¿podemos hacer un proyecto sobre los delfines?», preguntó, prácticamente saltando en su asiento en la mesa de la cocina. La señorita Bennett dijo que podemos estudiar lo que queramos, y yo quiero aprender cómo se comunican los delfines entre sí. Pascal la ayudó con la investigación, la llevó a la biblioteca, pidió libros por internet y vieron juntos documentales sobre la vida marina. Pero el proyecto fue totalmente de Becky. Sus ideas, sus experimentos con ondas sonoras y frecuencias, su cartulina cuidadosamente elaborada en la que explicaba la ecolocalización de los delfines y las complejas estructuras sociales de las manadas. Trabajó en él durante 3 semanas, completamente absorta, tal y como se supone que deben involucrarse los niños en el aprendizaje cuando no temen ser juzgados. La Feria de Ciencias se celebró en el gimnasio de la escuela un viernes por la tarde a mediados de diciembre. Pascal recorrió las filas de proyectos, volcanes,
maquetas del sistema solar y experimentos de crecimiento de plantas hasta que encontró la exposición de Becky. Ella estaba de pie junto a su póster, con un vestido que había elegido ella misma, ajustando nerviosamente sus notas, esperando a que los jueces hicieran su ronda. Cuando llegaron a su puesto, Becky explicó su proyecto con una confianza que le hizo a Pascal un nudo en la garganta. Habló de los patrones de frecuencia y los vínculos sociales, de cómo los delfines utilizan el sonido no solo para orientarse, sino también para establecer relaciones y mantener grupos familiares. Los jueces le hicieron preguntas y Becky las respondió con seriedad, sin miedo a decir no lo sé. Pero eso sería interesante de investigar cuando algo superara sus conocimientos actuales. 2 horas más tarde, cuando se anunciaron los premios, Becky ganó el primer lugar en la división de tercer grado. Su nombre fue anunciado por el altavoz y ella caminó hacia el frente del gimnasio para recibir su cinta azul, con una sonrisa tan brillante que podría haber iluminado todo el edificio. Pascal se quedó atrás, rodeado de otros padres orgullosos, y tuvo que secarse los ojos porque la emoción era demasiado fuerte para contenerla. Esa noche, después de llegar a casa y de que Becky colgara cuidadosamente su cinta azul en la pared de su dormitorio, la señorita Bennet le envió un correo electrónico a Pascal. Era breve, solo unas pocas líneas, pero Pascal lo imprimió y lo guardó en su cartera. Es un placer enseñar a Becky. Es brillante y amable, curiosa y resistente. Es un honor para mí formar parte de su trayectoria educativa. Por favor, hágale saber lo orgullosa que estoy de ella. No solo por haber ganado hoy, sino por ser exactamente quien es. Pascal leyó esas palabras una y otra vez. Brillante y amable. Un placer enseñarle. Todo se echa de menos. Vance debería haber visto eso en Becky desde el principio, pero había sido demasiado cruel o estaba demasiado destrozado para reconocerlo. Dobló cuidadosamente el correo electrónico impreso y lo guardó en el cajón de su escritorio, justo al lado de la fotografía que había tomado a través de la puerta del aula 3 meses antes. La imagen de Becky de rodillas, llorando, lavando los pies de su antigua profesora, 2 trozos de papel, 2 momentos en el tiempo, los extremos de un viaje que casi había destruido a su hija, pero que al final reveló lo fuerte que era en realidad. La fotografía era una prueba de crueldad, un recordatorio de lo que le habían hecho. La nota era una prueba de curación, una prueba de que el entorno adecuado podía ayudar a una niña a florecer de nuevo. Triunfo, resiliencia, reivindicación. Becky no solo había sobrevivido a lo que le había sucedido, estaba prosperando a pesar de ello. Había vuelto a ser la primera de su clase, no por miedo o desesperación, sino por un amor genuino, por el aprendizaje que había estado esperando todo este tiempo, a que alguien lo cultivara en lugar de aplastarlo. Pero esa misma semana, mientras Pascal celebraba la victoria de su hija en la Feria de Ciencias, el periódico local publicó un artículo sobre el próximo juicio de Elena Vance. Y allí, en la página 4, estaba su foto policial, la fotografía oficial tomada el día de su detención. Mirando fijamente a la cámara con una expresión que intentaba mostrar desafío, pero que no lograba ocultar la devastación que había debajo. Tenía el pelo ligeramente despeinado, los ojos rojos y debajo de la foto se leía: la ex maestra de primaria Elena Vance se enfrenta a múltiples cargos de abuso infantil en un caso que involucra al menos a 6 familias. El juicio está previsto para febrero. Pascal miró esa foto policial durante mucho tiempo. Una parte de él sentía satisfacción al verla reducida a esto, una acusada penal, con su carrera destruida y su reputación en ruinas. Pero otra parte de él solo sentía cansancio. Cansancio de llevar la ira, cansancio de la lucha, cansancio del hecho de que hubieran sido necesarios todos estos juicios, arrestos, traumas y exposición pública para que alguien con autoridad protegiera a estos niños. Becky se merecía algo mejor desde el principio. Todos esos niños merecían algo mejor. Merecían profesores que vieran su potencial en lugar de sus vulnerabilidades, que los animaran en lugar de desanimarlos, que entendieran que la educación debía basarse en el crecimiento y la curiosidad, no en la comparación y la humillación.
Si crees que Becky merecía algo mejor desde el principio, si crees que todos los niños merecen profesores que los animen, en lugar de desanimarlos, haz clic en suscribirse. Comenta que ella merecía algo mejor. Si esta historia te ha conmovido, compártela para que otros padres conozcan las señales de alerta. El juicio de Elena Vance estaba previsto para finales de febrero, casi 4 meses después de su detención. Pero 3 semanas antes de la fecha del juicio, su abogado Richard Brennan se puso en contacto con Catherine Reeves con una propuesta de acuerdo. Elena quería evitar un juicio público. Quería declararse culpable de los cargos reducidos a cambio de una sentencia más leve y la garantía de que los testimonios más perjudiciales, en particular las declaraciones de los niños, no se leerían en voz alta en audiencia pública. Catherine presentó la oferta a Pascal y a las demás familias en una sala de conferencias de su oficina. Se sentaron alrededor de una larga mesa. Pascal, Maria Chun, James Porter, los Mitchell, los Walsh, los Johnson. Todos ellos agotados por meses de procedimientos legales, declaraciones y la constante reapertura de heridas que habían estado tratando de ayudar a sus hijos a sanar. Ella se declarará culpable de 6 cargos de abuso infantil y 2 cargos de mala praxis profesional. Catherine explicó, con las gafas de lectura apoyadas en la nariz, mientras revisaba los términos. A cambio, la fiscalía recomendará una sentencia de 6 meses en la cárcel del condado, seguida de 3 años de libertad condicional supervisada. Perderá permanentemente su licencia de maestra, deberá completar un programa de control de la ira y someterse a una evaluación psicológica, y se le prohibirá trabajar con niños en cualquier capacidad profesional. 6 meses, dijo Maria Chin en voz baja, con voz hueca. Mi hijo tuvo pesadillas durante 2 años. Ella recibe 6 meses. La expresión de Catherine era comprensiva, pero realista. Sé que parece insuficiente y sinceramente lo es. Pero si vamos a juicio, siempre hay un riesgo. Los jurados son impredecibles. Su abogado argumentará que no se causó ningún daño físico, que se trató de un error de juicio y no de una intención delictiva. Intentará presentarla como una profesora dedicada que cometió errores. Podríamos ganar, las pruebas son sólidas, pero es posible que no obtengamos un resultado mejor que el que se nos ofrece aquí. Pascal miró a los demás padres sentados alrededor de la mesa. Vio en sus rostros el mismo agotamiento que él sentía en sus huesos, el mismo cálculo detrás de sus ojos. ¿Merecía la pena continuar la lucha y someter a sus hijos a más interrogatorios, más exposición, más traumas? También están los acuerdos civiles, continuó Catherine. Como parte del acuerdo, Elena ha aceptado resolver las demandas civiles. Cada familia recibirá una indemnización por los gastos de terapia, el daño emocional y los daños punitivos. Las cantidades son lo suficientemente cuantiosas como para cubrir años de terapia para sus hijos. James Porter, el mecánico cuya hija Emma había sido obligada a quedarse de pie en un rincón, tomó la palabra. ¿Tendrá que admitir oficialmente lo que hizo ante el tribunal? Sí. Catherine lo confirmó. Tendrá que declarar. Eso significa que tendrá que declarar ante el tribunal lo que hizo y reconocer que estuvo mal. La declaración será de dominio público. No podrá esconderse ni fingir que no ocurrió. Las familias lo discutieron, con voces bajas y cansadas, sopesando la justicia frente al cierre, el castigo frente a la paz. Al final, acordaron aceptar el acuerdo, no porque les pareciera justo, sino porque sus hijos necesitaban seguir adelante y alargar esto durante meses solo prolongaría el dolor. 2 semanas más tarde, Helena Vance se presentó ante la jueza Margaret Sullivan en un tribunal del condado y se declaró formalmente culpable. Pascal estaba allí, sentado en la galería con las otras familias, viendo cómo la mujer que había atormentado a su hija se enfrentaba a las consecuencias de sus actos. Helena parecía más pequeña de lo que él recordaba, disminuida. Llevaba un traje gris conservador y mantenía la mirada baja mientras su abogado la guiaba a través de la declaración. Cuando la jueza Sullivan le pidió que describiera lo que había hecho, la voz de Helena era apenas audible.
Sometí a los alumnos de mi clase a castigos humillantes, dijo, leyendo una declaración preparada. Obligué a un alumno a lavarme los pies como castigo por errores académicos. Hice repetidas comparaciones degradantes entre los alumnos y mi propia hija. Creé un ambiente de miedo e intimidación en lugar de aprendizaje y crecimiento. Abusé de mi posición de autoridad y causé daño emocional a los niños que me habían sido confiados. Las palabras quedaron suspendidas en la sala del tribunal como una confesión que había llegado con años de retraso. La jueza Sullivan puso rostro severo al aceptar la declaración de culpabilidad y pasar a la sentencia. Sir Vance, dijo la jueza, usted ocupaba un puesto de enorme responsabilidad y confianza. Los padres envían a sus hijos a la escuela creyendo que estarán seguros, cuidados y educados. Usted violó esa confianza de una manera que tendrá un impacto duradero en sus víctimas. Aunque estoy obligada por los términos de este acuerdo de declaración de culpabilidad, quiero ser clara. Sus acciones fueron reprensibles y la sentencia que recibe es indulgente en comparación con el daño que ha causado. Condenó a Elena a 6 meses de cárcel en la prisión del condado, 3 años de libertad condicional supervisada, clases obligatorias de control de la ira, evaluación y tratamiento psicológico y la revocación permanente de su título de profesora. También ordenó a Elena que no tuviera contacto con ninguna de las familias de las víctimas y le prohibió trabajar en cualquier puesto que implicara el acceso sin supervisión a menores. Los acuerdos de la demanda civil se cerraron la semana siguiente. Cada familia recibió suficiente dinero para cubrir los gastos de terapia de sus hijos. En algunos casos, años de terapia, además de una indemnización adicional por daños y perjuicios. Para Pascal y para todos ellos, no se trataba del dinero. El dinero no podía deshacer lo que se había hecho, pero al menos era un reconocimiento de que lo que habían sufrido sus hijos era real y grave, y merecía una indemnización. Pero la historia no terminó con la sentencia de Elena. Como parte de la investigación criminal, la detective Kimmel había profundizado en el historial laboral de Elena, y lo que descubrió fue condenatorio en aspectos que iban más allá de la propia Elena. Reveló un fallo sistemático que había permitido que este abuso continuara durante demasiado tiempo. Elena Vance había estado enseñando durante 12 años en total. 8 de esos años, 8 años completos, había estado participando en comportamientos abusivos hacia los estudiantes. Había comenzado en su primera escuela, Meadowbrook Elementary, donde había enseñado durante 4 años antes de trasladarse a Riverside. La detective Kimball descubrió quejas en Meadowbrook que habían sido presentadas por al menos 3 familias durante el mandato de Helena allí. Quejas sobre tácticas de humillación, sobre comparaciones crueles con la hija de Elena, sobre niños que llegaban a casa llorando. Pero esas quejas nunca tuvieron consecuencias graves. Una fue desestimada como un conflicto de personalidad. Otra se resolvió con una reunión en la que Elena prometió ajustar su estilo de enseñanza. La tercera se presentó el mismo año en que Elena solicitó el traslado a Riverside. Y en lugar de investigar a fondo, la administración de Meadowbrook simplemente la dejó ir, aliviada de haber eliminado silenciosamente un problema en lugar de abordarlo adecuadamente. La escuela primaria Riverside nunca fue informada de las quejas. El expediente personal de Elena había sido depurado antes del traslado, mostrando solo sus credenciales y años de servicio. No había señales de alarma, ni advertencias, ni indicios de que los padres de su anterior escuela hubieran planteado serias preocupaciones sobre su trato a los niños. Y así, durante 4 años más en Riverside, el patrón continuó. Nuevas víctimas, nuevos traumas, nuevas familias que no tenían ni idea de que la profesora de sus hijos tenía un historial documentado de comportamiento abusivo. La revelación golpeó a Pascal como un golpe físico. 8 años, potencialmente docenas de niños en 2 escuelas, y se podría haber detenido años antes si alguien de la administración hubiera tomado en serio esas quejas iniciales en lugar de trasladar a una profesora problemática a otro lugar. El daño era real, era extenso, y la condena de 6 meses de cárcel de Elena Vance, aunque proporcionaba cierta responsabilidad,
No podía deshacer 8 años de daño ni curar a los niños a los que habían fallado todos los adultos que deberían haberlos protegido. Pascal se sentó en su camioneta después de la sentencia, mirando fijamente el edificio del juzgado, sintiendo algo que no era del todo un cierre ni una satisfacción. Era más bien un agotamiento mezclado con un sombrío reconocimiento. El sistema legal había funcionado. Al final, Elena fue castigada. Las familias obtuvieron cierta justicia, pero la justicia después del hecho nunca es tan buena como la protección antes del daño. Y esa verdad pesaba en el pecho de Pascal mientras conducía a casa para recoger a Becky de su nueva escuela. La escuela donde estaba prosperando, sí, pero donde todavía a veces se estremecía cuando un profesor alzaba la voz. Donde todavía llevaba cicatrices que tardarían años en sanar por completo. Era un jueves por la tarde de marzo, casi 6 meses después de que Pascal entrara en ese aula y encontrara a su hija de rodillas. La primavera empezaba a asomar. Los días eran más largos, el aire más cálido, el tipo de tarde en la que se podían abrir las ventanas y dejar que la brisa fresca recorriera la casa. Pascal se sentó a la mesa de la cocina con Becky, ayudándola con una hoja de matemáticas mientras ella resolvía problemas sobre fracciones y porcentajes. Estaba concentrada, movía el lápiz con seguridad por el papel, deteniéndose de vez en cuando para pensar en un problema, pero sin quedarse paralizada por miedo a cometer un error. Así era como debían ser los deberes. Una niña aprendiendo, esforzándose, a veces resolviendo problemas, pidiendo ayuda cuando la necesitaba sin vergüenza ni miedo. Pascal la observaba trabajar, maravillándose de lo lejos que había llegado. Las pesadillas habían disminuido. La ansiedad antes de ir al colegio había desaparecido. Ahora se reía con más facilidad, hablaba de sus amigos con auténtica alegría, traía a casa proyectos de arte desordenados y creativos en lugar de intentos perfectamente controlados para evitar las críticas. Becky terminó el último problema y miró a su padre. Durante un momento, se limitó a estudiar su rostro con esos ojos marrones pensativos que siempre habían sido demasiado perspicaces para su edad. Luego, en voz baja, dijo algo que hizo que todo el mundo de Pascal se detuviera. Papá, gracias por creerme. Aunque no dijo nada, Pascal sintió un nudo en la garganta. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas antes de que pudiera evitarlo. Se inclinó sobre la mesa y tomó la pequeña mano de su hija entre las suyas, más grandes y callosas. Nunca más tendrás que cargar con nada sola, le dijo con voz ronca por la emoción. ¿Me oyes? Cualquier cosa que te haga daño, cualquier cosa que te asuste, cualquier cosa que te haga sentir pequeña, dímelo y yo siempre, siempre te creeré. Becky asintió con los ojos brillantes. Ahora lo sé. Siento no habértelo dicho antes. Oye, dijo Pascal con firmeza, apretándole la mano. No tienes nada de qué disculparte. Nada. Lo que te pasó no fue culpa tuya. No decírmelo no fue culpa tuya. Eras una niña que intentaba sobrevivir a algo que ninguna niña debería tener que sobrevivir. La única persona que debería estar arrepentida es el adulto que te hizo daño. Se sentaron juntos en la silenciosa cocina, olvidándose de los deberes de matemáticas, solo padre e hija, abrazándose a través de una mesa que había sido testigo de tantos momentos cotidianos, pero que recordaría este como algo sagrado. Más tarde esa noche, después de que Becky se hubiera acostado, Pascal se acercó a su escritorio y abrió el cajón inferior. Dentro había una caja metálica cerrada con llave donde guardaba documentos importantes, certificados de nacimiento, papeles del seguro y, escondida en el fondo, la fotografía. La sacó y la miró una vez más a la tenue luz de la lámpara de su escritorio. Becky de rodillas, el cuenco de agua, la señora Vance de pie junto a ella, las lágrimas en el rostro de su hija. Todavía le quemaba el pecho de rabia, todavía le daba ganas de dar un puñetazo a la pared, pero la guardaba no para revivir el dolor o alimentar la ira. La guardaba como recordatorio de una promesa que se había hecho a sí mismo aquel día y que acababa de renovar con su hija esta noche. Nadie volvería a hacer daño a Becky en silencio. Ni los profesores, ni las figuras de autoridad,
ni nadie que pensara que podía abusar de su poder sin consecuencias. Pascal estaría atento. Escucharía, la creería. Y si alguien volvía a intentar hacer daño a su hija, se enfrentaría a un padre que había aprendido exactamente cómo defenderse. No con puños ni violencia, sino con documentación, comunidad, acciones legales y la firme negativa a permitir que la crueldad se escondiera en las sombras. Guardó la fotografía en la caja y la volvió a meter en el cajón. Luego fue a la cocina e hizo algo en lo que había estado pensando durante meses. Sacó 2 tazones, abrió el congelador y sirvió helado de menta con trocitos de chocolate, el favorito de Becky, en ambos. A la mañana siguiente, antes de ir al colegio, Pascal sorprendió a Becky con helado para desayunar. Era una tontería, un capricho, completamente contrario a las normas de la paternidad normal. Pero cuando la cara de Becky se iluminó con alegría y sorpresa al reír y decir, ¿en serio? ¿Helado para desayunar? Cuando se sentaron juntos a comer algo dulce, mientras el sol de la mañana entraba por la ventana de la cocina, sintió que todo había cobrado sentido. El círculo se había cerrado. El helado que había comprado aquel terrible día se derritió y quedó olvidado en el bolsillo de su chaqueta. Por fin lo compartieron como debía ser. No fue una sorpresa empañada por el trauma, sino una simple alegría entre un padre y una hija que habían sobrevivido a algo horrible y habían salido adelante, aún capaces de ser felices. Las repercusiones del caso de Helena Vance se extendieron mucho más allá de las 6 familias que se habían presentado. Cuando concluyó el juicio y se cerraron los acuerdos, la historia se había vuelto imposible de ignorar o minimizar para el distrito escolar. La cobertura de los medios de comunicación locales, los grupos de defensa de los padres y el peso de los fallos documentados obligaron a la escuela primaria Riverside y a todo el distrito a afrontar los problemas sistémicos que habían permitido que el abuso floreciera sin control durante años. 3 meses después de la sentencia de Helena, la Junta Escolar anunció cambios radicales en las políticas, diseñados para evitar que se repitieran situaciones similares. Implementaron una nueva estructura de supervisión que incluía revisiones anuales obligatorias de la conducta de los profesores, basadas no solo en las calificaciones y los registros de asistencia, sino también en comentarios anónimos de los alumnos y los padres. Crearon un sistema de denuncia independiente en el que los niños podían compartir de forma confidencial sus preocupaciones sobre cualquier adulto de la escuela sin temor a represalias o a ser ignorados. Lo más significativo fue que contrataron a una organización externa de bienestar infantil para que realizara controles mensuales con los alumnos de todos los cursos. Consejeros cualificados visitaban las aulas, reunían a pequeños grupos de niños y creaban espacios seguros para que hablaran de sus experiencias escolares. No era perfecto, ningún sistema lo es, pero era un reconocimiento de que el distrito había fallado en su responsabilidad fundamental de proteger a los niños a su cargo. Otros distritos escolares de la región tomaron nota. En 6 meses, 3 distritos vecinos adoptaron políticas similares, citando el caso de Riverside como una advertencia sobre lo que sucede cuando se ignoran las señales de alerta y se ocultan las denuncias. Las asociaciones de padres y profesores organizaron talleres para reconocer los signos de abuso emocional. Los programas de formación del profesorado añadieron módulos sobre el impacto psicológico de la humillación y la disciplina basada en la comparación. La conversación estaba cambiando de forma lenta pero apreciable porque un padre se había negado a permitir que el sufrimiento de su hija permaneciera invisible. Pascal empezó a recibir cartas no solo de padres locales, sino de personas de todo el estado que se habían enterado del caso a través de las noticias o del boca a boca. Llegaban por correo, escritas a mano en hojas de cuaderno o mecanografiadas e impresas, todas ellas con un mensaje similar de agradecimiento y experiencias compartidas. Una carta procedía de una madre de una ciudad a 2 horas de distancia. Mi hija llevaba meses sufriendo acoso por parte de su profesora. Escribía. No sabía cómo defenderla. Tu historia me dio valor. Presenté una queja ante la junta escolar y ahora están investigando. Gracias por demostrarme que la voz de un padre puede marcar la diferencia.
Otra carta era de un padre cuyo hijo había sido humillado públicamente por un entrenador. Pensaba que estaba exagerando, escribió. Todo el mundo decía que los niños tienen que ser fuertes, que yo era demasiado sensible, pero después de leer lo que hiciste por Becky, me di cuenta de que mi instinto era acertado. Saqué a mi hijo de ese programa y ahora es más feliz. Gracias por confiar en ti misma. Me ayudó a confiar en mí mismo. Las cartas seguían llegando. Cada una de ellas era un recordatorio de que la historia de Becky no era un caso aislado, que el valor de alzar la voz y luchar había resonado en padres que habían estado luchando solos, sin saber si sus preocupaciones eran válidas o si tenían derecho a desafiar a las figuras de autoridad que se suponía que sabían más que ellos. Mientras tanto, la Hermandad de los Ángeles del Infierno continuaba con su propia forma de vigilancia. No lo hacían público, no anunciaban su presencia ni proferían amenazas, pero vigilaban discretamente las escuelas locales, mantenían relaciones con los padres de la comunidad y daban a conocer a través de canales sutiles que los niños bajo su vigilancia estaban protegidos. Cuando un profesor de otra escuela primaria fue acusado de conducta inapropiada, Bear y Tank se presentaron en una reunión del consejo escolar, con sus chaquetas de cuero y todo, y se sentaron en la primera fila. No dijeron ni una palabra. No era necesario. Su presencia era un mensaje suficiente. Estamos atentos y no vamos a mirar hacia otro lado. Un cambio sistémico a partir de la acción de un padre. No fue una transformación completa. Las instituciones se mueven lentamente. La resistencia al cambio es profunda, y siempre habrá personas que valoren más la reputación que la responsabilidad. Pero algo había cambiado. La conversación había cambiado. Los padres se sentían empoderados para hablar. Las escuelas sabían que estaban siendo observadas, y niños como Becky, que antes habrían sufrido en silencio, ahora tenían múltiples vías para buscar ayuda y que les creyeran. Y la propia Becky prosperaba de una manera que llenaba el corazón de Pascal de orgullo cada día. En la escuela primaria Maplewood, había encontrado su lugar. Tenía un grupo de amigos íntimos, Maya, Sophie y Jackson, de los que hablaba constantemente, que venían a dormir a su casa y a sus fiestas de cumpleaños, que la aceptaban completamente sin saber el trauma que había superado. Se unió al club medioambiental de la escuela y ayudó a organizar un programa de reciclaje. Había ganado el segundo puesto en el concurso de ortografía del distrito. Y cuando falló una palabra en la ronda final, se lo tomó con humor en lugar de derrumbarse, segura de que un error no definía su valía. La señorita Bennett enviaba a casa informes periódicos celebrando el crecimiento de Becky, no solo académicamente, sino también emocional y socialmente. Ahora tenía confianza en sí misma, levantaba la mano con entusiasmo en clase y se ofrecía voluntaria para ayudar a otros estudiantes, mostrando cualidades de liderazgo que habían estado ocultas bajo el miedo durante tanto tiempo. Reía más, esa risa infantil genuina que proviene de sentirse segura y valorada. Era exactamente quien siempre había estado destinada a ser, y por fin se le había dado el espacio para florecer. Una tarde a finales de mayo, Pascal se encontró conduciendo su motocicleta por Riverside Elementary. No había planeado la ruta. Iba de camino a casa desde el trabajo y esta era la carretera que siempre había tomado. Pero cuando vio el viejo edificio de ladrillo, redujo la velocidad. Dio se detuvo a un lado de la carretera y se quedó allí sentado en su moto durante un largo rato, con el motor en marcha, mirando fijamente el lugar donde todo había cambiado. Pensó en aquel día, cuando caminaba por el pasillo con un helado en el bolsillo y esperanza en el corazón, solo para descubrir el sufrimiento de su hija a través de una rendija en la puerta del aula. Pensó en la rabia y la impotencia que había sentido, la furia estratégica que se había canalizado en acción en lugar de violencia. Pensó en todos los niños que habían resultado heridos en ese edificio y en todos los niños que ahora estaban más seguros porque sus padres habían encontrado el valor para alzar la voz. A veces, lo más valiente que puede hacer un niño es no hacer nada, solo sobrevivir, solo aguantar, solo pasar cada día hasta que llegue la ayuda.
Becky había sido muy valiente, incluso en su silencio, incluso en su miedo. Había soportado una carga que ninguna niña de 8 años debería soportar jamás, y había sobrevivido con su bondad esencial intacta. Eso requería una fuerza que Pascal apenas empezaba a comprender plenamente. Y a veces lo más importante que puede hacer un padre es ver lo que no se dice. Darse cuenta de los cambios en el comportamiento de un niño, las respuestas cuidadosamente neutras, las señales sutiles de que algo va mal, incluso cuando no quieren o no pueden expresarlo. Confiar en tus instintos cuando tu intuición te dice que algo no va bien, aunque aún no puedas demostrarlo. Creer a tu hijo incluso cuando no ha encontrado las palabras para decirte la verdad. Pascal pensó en la fotografía guardada en el cajón de su escritorio, la prueba que lo había iniciado todo. Pensó en la nota de la señorita Bennet, celebrando la brillantez y la amabilidad de Becky. Dos trozos de papel, dos momentos en el tiempo, los extremos de un viaje que casi había destrozado a su hija, pero que al final había revelado su resistencia. Pensó en la sonrisa de Becky ahora, genuina, sin reservas, llena de la simple alegría de ser una niña que se sentía segura, amada y valorada. Esa sonrisa lo valía todo. Merecía la pena las demandas, las noches sin dormir y los meses de lucha. Merecía la pena enfrentarse a la autoridad y negarse a ceder. Merecía la pena cada gramo de esfuerzo que había costado protegerla y buscar justicia. Pascal aceleró el motor y volvió a la carretera, dejando atrás la escuela primaria Riverside. Ya no le atormentaba ese edificio. Ahora solo era un lugar, ladrillos y cemento, parte de una historia que había tenido un final mejor de lo que podría haber tenido. Su hija estaba a salvo, era feliz, se estaba recuperando, y él pasaría el resto de su vida asegurándose de que nada ni nadie volviera a hacerle daño en silencio. Esperanza, vigilancia, amor. Esos eran los pilares que protegerían a Becky en el futuro. Esperanza de que los sistemas diseñados para mantener a los niños a salvo funcionaran realmente. Vigilancia para darse cuenta cuando no lo hicieran. Y amor, amor incondicional, protector y feroz, que siempre antepondría el bienestar de su hija a todo lo demás. Si esta historia te ha recordado por qué protegemos a los niños a toda costa, suscríbete para escuchar más historias de valentía y justicia. Comenta, protegámoslos a todos. Si crees que todos los niños merecen un defensor y conoces a algún niño que esté pasando por algo similar, alza la voz. Sé su Pascal, gracias por vernos y recuerda, silencio protege a los depredadores. Tu voz protege.